Hasta ahora lo que estuvimos viendo es el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP lo dividimos en cuatro etapas, cuatro grandes etapas, que son coincidentes, o se asocian con las etapas del modelo OSI. Vimos al principio todo lo referido a la capa de enlace, donde estaban los protocolos de redes LAN, los que vimos básicamente el Ethernet y Wi-Fi, y después nos dedicamos a ver qué es lo que pasaba en la capa 3, en la capa del modelo OSI, donde vimos que el protocolo principal era el IP y que tenía otros protocolos que eran auxiliares de estos, que es el ARP y el RARP, que me iban a permitir, dada una dirección IP, conseguir la dirección MAC para poder conectarme en esta capa. Y vimos que había un protocolo auxiliar, que este protocolo, es decir, o lo pondría en esta capa, o lo pondría en esta capa, no nos calienta. Es un protocolo auxiliar que me va a ayudar a mantener una red IP, que es una red no orientada a la conexión. En la última clase también vimos los protocolos de capa de transporte, básicamente TCP y UDP, más los protocolos de enrutamiento. Y lo que nos queda por charlar un poco es la capa esta, la capa de las aplicaciones, es decir, los programas que van a correr en todo este modelo. Algunas aplicaciones correrán sobre TCP, que son aquellas aplicaciones que habitualmente llevan archivos más grandes, porque el TCP sí es orientado a la conexión y tiene una ventana deslizante que me va a permitir corregir los eventuales errores que existan en la transmisión. Y aquellos que tengan archivos mucho más chicos o sean controlados de una forma diferente, los podés transmitir utilizando el UDP, que es no orientado a la conexión. Cualquiera de estos tramas o segmentos se van a encapsular en IP y estos a su vez se van a encapsular en los protocolos de área local. Y no nos preocupa si esto es IP versión 4 o IP versión 6, porque el modelo superior se mantiene. Lo único que cambia va a ser la forma de manejar las direcciones. Vamos a ver entonces un poco sobre las aplicaciones en sí. Y vemos que en la capa de transporte vamos a tener, como dijimos, el TCP y UDP. Y tenemos algunos protocolos más, el ICMP. En la filmina anterior el ICMP estaba en la capa de red. Yo estimo que es más conveniente ponerla en esta capa, la de transporte, porque va a ir siempre encapsulada en el IP. Reitero, no calienta demasiado, háganlo de la forma que quieran. Sepan de la existencia del ICMP y para qué sirve. También voy a tener algunos protocolos que son protocolos de seguridad. Tendré protocolos de enrutamiento. Estos serán protocolos de seguridad que trabajan directamente con IP versión 6. Y este es un socket de seguridad que nos va a servir después como apoyo de algunas de las aplicaciones, especialmente el HTTPS. Y voy a tener un conjunto de aplicaciones, FTP, Telnet, SMTP. Aplicaciones tenemos muchas. ¿Cuántas? ¿Qué sé yo? Más de 1000. Una cosa por el estilo. Con lo cual, las que veremos son las que usamos eventualmente, las que usamos más comúnmente. Pero reitero, vamos a dar una idea de las aplicaciones que tenemos, pero aplicaciones hay muchas que no vemos y que generalmente son más específicas. Entonces, de acuerdo al tipo de archivo que estemos transmitiendo, tendremos si las pérdidas de datos y el ancho de banda y el retardo, cómo es el tipo cómo, en cuánto me modifica a mí la transmisión de datos, porque si yo estoy transfiriendo archivos, no me preocupa el ancho de banda, es elástico, no es sensible al retardo, pero no es tolerable la pérdida de datos, igual que el correo electrónico. Pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando con telefonía, algo de pérdida de datos es tolerable, pero requiere un ancho de banda específico, que puede ser menor a un megabit por segundo, y sí es sensible al retardo, porque si tengo retardo lo que voy a tener es eco. Entonces, vamos a tener un montón de aplicaciones, y estas aplicaciones son específicas
y tienen o cumplen algunas características específicas para su transmisión. Las más simples son, para transferir archivos, el FTP, File Transfer Protocol. Tendremos aplicaciones de correo electrónico, que hablemos de navegación web, el HTTP, de telefonía, y fíjese que estos utilizan específicamente algún protocolo de la capa de transporte. Si yo tengo que transmitir archivos muy grandes, voy a utilizar el TCP, porque si existe algún tipo de error, lo voy a poder recuperar. Mientras que en telefonía, como lo que necesito es velocidad, y el TCP tenía un handshaking, tenía un diálogo entre máquina de origen y máquina de destino, para no tener esa pérdida de tiempo voy a usar el UDP. La música, los programas son propietarios y lo podré usar en UDP o en TCP de acuerdo a la aplicación. El acceso remoto del NET, que ya no he utilizado en las prácticas, lo voy a utilizar con TCP, y ficheros remotos con UDP o con TCP. Esto es muy genérico, pero nos da una idea de los tipos de aplicaciones que vamos a tener. Son de lo más variadas, son muy, y son, no solamente son de lo más variadas, sino que viven escribiendo aplicaciones nuevas permanentemente, ¿no? Un protocolo que utilizamos en mucho es el DNS, resolución de nombres de dominio. ¿Cómo son los nombres de dominio en estas redes? Nosotros cuando tenemos un nombre, Pepe, que pertenece, Pepe, a Facultad Regional Buenos Aires, de la UTN, Edu, Ar. Este nombre me va a decir que pertenece a la Argentina, es perteneciente al servidor de educación, dentro de este servidor de educación es la Universidad Tecnológica Nacional, y dentro de esta Universidad Tecnológica Nacional pertenece a la Facultad Regional Buenos Aires. Y ahí está Pepe, es la máquina, es el nombre de la máquina. Este tipo de nomenclatura es una nomenclatura jerárquica. Yo les puedo hacer siempre el ejemplo del teléfono. Si yo digo en un teléfono que estoy comunicándome con el 54 01 11 9763 2142. Este es un número que acabo de inventar, no tiene nada que ver, no es específico de nada que yo conozca al menos. Este cumple la misma función jerárquica que este, no más que la inversa. Esto es Argentina, esto es el AMBA, esta es la central telefónica a la cual quiero conectarme, y este es el número de abonado. Es un sistema jerárquico. Yo puedo dividir mi dirección o mi número de teléfono en un montón de partes que me van a hacer llegar al destinatario final. Para eso sirve el DNS, para transformar un nombre en un número. Entonces, el DNS me va a permitir resolver nombres de dominio. Cada uno va a tener una dirección específica de 4 bits, de 4 bytes si es IP versión 4, de 128 bits si es IP versión 6. Pero evidentemente acordarnos de los números nos va a generar un gran problema. Lo que es mucho más simple, porque así es la interfaz humana, acordarse de un nombre. Y eso es lo que me hace el DNS. Me resuelve nombres y me da como resultado una dirección binaria, que es la que va a utilizar el protocolo para comunicarse. Entonces, los servidores de DNS traducen nombres en direcciones IP mediante mensajes propios, que en este caso van a ser básicamente UDP. Son árboles jerárquicos, es un árbol jerárquico. Por ejemplo, cuando ustedes quieren comunicarse con alguien,
por ejemplo, que no está en nuestro país, no sé, José@Harvard.edu.uk, que sería la Universidad de Harvard, no sé, en Inglaterra, lo primero que van a hacer es preguntarle al servidor DNS de orden superior si tiene esa dirección. El servidor DNS de orden superior de ustedes va a ser el que está en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. Si él no lo conoce, el servidor DNS se lo va a preguntar al servidor de orden superior, que es el de la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional. Si la universidad no lo conoce, se lo preguntará al servidor EDU, y si el servidor EDU no lo conoce, se lo pedirá al servidor ARA. El servidor ARA, que es el que resolvería todas las direcciones nuestras, hay varios, 2 o 3, uno está en la Cancillería, y otro está en este momento en los proveedores de servicio. Si ellos no lo conocen, tendrían que ir a preguntarle al servidor de dominio superior de UK, de Inglaterra, y ese le va a mandar la dirección. Así yo lo que hago es interrogo al sistema de orden superior. Reconozcamos que el DNS es una aplicación que está dentro del servidor al cual yo me conecto. Es decir, no tengo un servidor específico DNS, sino que el servidor DNS forma parte de los servicios que me va a brindar el servidor al cual yo estoy conectado. Es decir, tendré un servidor en el dominio FRBA, tendré otro servidor en el dominio UTN, tendré otro servidor en el dominio EDU y tendré otro servidor en el dominio ARA. Con la diferencia de que cada vez que yo hago un requerimiento de una dirección en particular, esa dirección me queda almacenada en esos servidores. Entonces, la primera vez que yo vaya a una dirección específica, probablemente todos los servidores tendrán que ir preguntándose hacia arriba, hacia el orden superior, cuál es la dirección. Pero una vez que vuelve la respuesta, esa respuesta se almacena en esos servidores. Entonces, la segunda vez que intente hacerlo, lo más probable es que la tenga guardado en mi máquina, y si no lo tengo en mi máquina, tendré que preguntarle al servidor de orden superior, al de la Facultad Regional Buenos Aires, y él lo va a tener almacenado en su servicio. Las direcciones son cortas, es decir, requiere poco tamaño, porque evidentemente lo que tengo que hacer es asociar una dirección o IPv4 o IPv6 con un nombre. Entonces, esto es lo que vimos antes. Cada una de estas partes me significa un servidor de orden superior. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tipos de dominios genéricos tipo edu? Y está edu, com, ar, gov, hay cerca de 20 y pico, no sé, están apareciendo cada tanto, están apareciendo nuevos. La autoridad que asigna estos nombres es la autoridad que maneja las direcciones de IP. Y cuando yo solicito una dirección de IP y solicito un nombre, me asocian ese nombre con esa dirección para poder volver a encontrarlo con posterioridad. Bueno, los servidores root, es decir, los servidores raíz, son 13. Hay 10 en Estados Unidos, uno en Suecia, uno en Inglaterra, uno en Japón. Son los servidores madres. Nosotros trabajamos con uno en Estados Unidos, en la Argentina, me parece que también es otro, que son los servidores que guardan todas las direcciones de sus dominios. Esto es aproximadamente, nosotros estamos comunicados con me parece. Para nosotros no tiene demasiada importancia porque es una cosa evidentemente de distribución de la cadena Internet. Pero lo cierto es que yo cuando pregunto, la máquina, si no sabe dónde está la dirección, le preguntará a un DNS, ese DNS le dará una respuesta que es la dirección, y a través de la dirección puesta en el encabezado IP me puedo conectar con Internet hasta la casa del fondo. Este DNS habitualmente estará instalado acá, es parte de los servicios que me va a brindar el proveedor. Los servidores DNS más comunes son estas son las direcciones.
Fíjense que tengo Google, estos son servidores de IP versión 4. En Google es el 888, 8884 es el auxiliar. Este es el primero y tengo este de acá y voy a tener, por ejemplo, el OpenDNS, me parece que es el que pertenece a Cisco. Estos me resuelven direcciones IP versión 4. Los nodos se denominan de doble pila. ¿Qué significa? Que los nodos van a tener un módulo IP versión 6 y un módulo IP versión 4. Con lo cual yo puedo hacer la traducción de una dirección en otra. Nosotros dijimos que nosotros usábamos direcciones privadas dentro de nuestra red, que con esas direcciones no podíamos ir a la red, pero mi red va a tener una dirección IP versión 4 pública y una dirección IP versión 6 pública. Entonces, los nodos pueden trabajar con cualquiera de las dos y pueden traducir cualquiera de las dos. Por lo cual, también tengo un DNS que me traduce una dirección a otra. Y los más comunes son estos, de los DNS de IP versión 6, el de Google, que tiene esta dirección, el primario, y el alternativo es este. Cuando uno configura una máquina, pone esas dos direcciones de DNS, uno tiene que decir qué DNS va a utilizar. Habitualmente, si se fijan en la configuración de la máquina, lo más probable es que tengan la configuración del DNS de IP versión 4. ¿Por qué? Porque el DNS de IP versión 6 y el DNS de IP versión 4 están en el mismo nodo. Entonces, yo puedo traducir de este a este, porque los nodos, digamos que tienen dos capas. Y este es el de Cisco, el primario es 2620.0cc2 y este es 2620.0ccd2. Si no me conecto con el primario, me conectaré con el secundario. Pero el DNS me va a resolver básicamente un nombre en una dirección binaria, porque lo que yo en definitiva necesito es la dirección binaria para conectarme. DHCP. ¿Qué hace el DHCP? El DHCP es el que me configura los parámetros de red en forma automática. Yo cuando ingreso en una red, habitualmente no voy a tener una dirección IP. Entonces lo que voy a tener que hacer es conectarme con el servidor DHCP para solicitarle una dirección. Dentro del DHCP de la máquina propia, cuando uno se conecta a una red, tengo una trama que llamo de descubrimiento, voy a tirar la trama de descubrimiento a la red, el servidor la va a escuchar y me va a contestar con una oferta. ¿Qué va a dar la oferta? Y me va a decir la dirección IP, la máscara de red y todos aquellos valores que yo necesite. Inclusive me va a decir cuál es el DNS que yo debería utilizar. Si estoy de acuerdo, le contesto con un request y él me conecta con un acknowledgement y de esa forma quedamos conectados. Yo quedo conectado en la red con una dirección IP válida para esa red. Y el servidor de DHCP, que reitero, es el servidor DHCP, es uno de los servicios que están dentro, otros servicios es el DNS. Ese servidor va a asociar no solamente la dirección IP que me dio, sino con la MAC que yo tengo, porque si es necesario va a retransmitir esa información. Bueno, también tendré el NAT y tendré todos aquellos servicios que me requiera la red. El HTTP, protocolo que utilizamos muchísimo, Hypertext Transport Protocol, protocolo de transporte de hipertexto, ¿qué es lo que hace? Y manda archivos que tienen dentro suyo direcciones a otros archivos donde puedo tener fotos, videos, lo que quiera. El hipertexto permite crear, agregar y enlazar, compartir información de diversas fuentes con enlaces asociativos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo estoy haciendo un HTTP, cuando
mande la información, voy a mandar información no solamente lo que yo tengo en mi máquina, sino los enlaces a diferentes lugares. Entonces yo no necesito mandar toda la información en la trama, mando la información más los enlaces. Y desde esos enlaces se va a capturar la información que me aparezca a mí en mi pantalla. El que utilizamos en este momento, más que el HTTP, yo creo, es el HTTPS, que es el transportador de hipertexto con seguridad. ¿Qué hace? Y bueno, en la capa de aplicación tengo la aplicación y voy a utilizar dentro de la capa de transporte una aplicación que me va a dar seguridad a la aplicación que estoy utilizando. Y todo eso lo voy a encapsular en IP. No hay mucha diferencia, hace exactamente lo mismo que el otro, nada más que en lugar de utilizar un TCP, utiliza un TCP de seguridad, que va a ser en este momento esta aplicación, el TLS-TCP, un TCP de seguridad. Entonces lo que va a hacer es encriptar la información y va a utilizar para eso certificados SSL, como vemos. El HTTP normal no tiene seguridad, el HTTPS encripta la información desde mi máquina hasta el servidor que me está brindando el servicio que yo estoy utilizando. La capa esta que yo le digo de seguridad es una aplicación que corre sobre, en la capa de transporte, el TLS-TCP, seguridad de la capa de transporte. Sobre esta van a correr todas aquellas aplicaciones que requieren seguridad. El HTTP, que ahora se va a llamar, si pasa a través de esto, como HTTPS, el IMAP y el POP3 y el SMTP, que son protocolos de correo, sin seguridad se llamará IMAP, con seguridad incluida se llamará IMAP-S. Si es IMAP solo, correrá sobre TCP. Si es IMAP-S, va a correr sobre esta otra capa, TLS-TCP, que es un TCP de seguridad. Es una capa de seguridad sobre el cual corren todas aquellas aplicaciones a las cuales le queremos dar seguridad directamente. ¿Cómo es el correo electrónico? El correo electrónico en su forma básica. Todos los correos que utilizamos, es el correo electrónico de la facultad, por ejemplo, porque Gmail y Hotmail utilizan aproximadamente esta forma de trabajo, pero habitualmente con protocolos propietarios. ¿Cómo es un correo electrónico? Yo voy a tener lo siguiente. Tenemos la red. Y tenemos máquinas conectadas a la red. Entonces, si yo quiero mandar un mail utilizando este protocolo SMTP, Simple Mail Transport Protocol, lo que voy a hacer es, voy a conectar esta máquina con esta máquina y transmitirle la información. ¿Cuál es el problema? Las dos máquinas deben estar prendidas simultáneamente, deben estar las dos máquinas activas en la red. ¿Por qué? Y porque si no, esta máquina, si está apagada, no se va a enterar nunca que hay un correo electrónico. Entonces, junto a este correo y para evitar ese problema, se utilizan dos protocolos. Se utiliza o el POP3 o el IMAP. POP3 es Post Office Protocol versión 3. Entonces yo acá, en las máquinas, voy a tener esta configuración. Tendré un servicio SMTP y un servicio POP3. Este va a ser el servidor y acá vamos a tener todas las máquinas conectadas. Entonces, cuando yo mande un correo electrónico, mi SMTP se va a conectar con este SMTP y la información se va a almacenar en el POP3. Y cuando yo prenda mi máquina, voy a ir a buscar el correo que tenga el POP3. Acá tendré un POP3 y tendré también un SMTP.
¿Y por qué? Y porque la inversa también es cierta. Si yo quiero mandarle un correo a este tendrá POP3 y tendrá máquinas conectadas acá que tendrán las mismas aplicaciones. Entonces yo le voy a mandar un correo que se va a almacenar acá, y una vez almacenado acá, desde cualquier máquina podré ir al POP3 a buscar la información. Es decir, el SMTP es la aplicación que me permite enviar el correo. POP3 e IMAP son dos aplicaciones que me permiten almacenar los correos electrónicos hasta que yo los baje a mi máquina. A ver. Entonces, vamos a tener un primer protocolo que es el que transmite la información, que se llama SMTP, Simple Mail Transport Protocol, que corre en el puerto 25, se transmite sobre TCP, o 465 si estoy utilizando el SMTPS, es decir, que en lugar de utilizar TCP, va a utilizar el TCP de seguridad. Y los otros dos protocolos que dijimos es el POP3, que trabaja en los puertos 110 o 995, o el IMAP. ¿Cuál usamos? Y dependerá de las configuraciones del correo que yo tengo armado. Es decir, todos trabajan en puertos diferentes, 110 directo, 995 si la información está cifrada, y acá me va a aparecer exactamente lo mismo, en el 143 y en el 993 si está cifrada. ¿Cuáles son las diferencias entre el IMAP y el POP3? Es la cantidad de información que bajan cuando yo voy a buscar la información. El IMAP tiene la ventaja que me va a bajar nada más que el encabezado, y si yo quiero bajar todo el archivo, se me va a mostrar el encabezado, y si yo quiero bajar todo el archivo, lo bajo y se acabó la historia. Y es más seguro que el POP3. El más rápido es el POP3, el menos problemático. Habitualmente uno, cuando configura una red de este tipo, una red de correo básica, suele utilizar el POP3. El IMAP lo puedo ver de cualquier lado, es decir, no tengo que conectarme a mi servidor específico. El POP3 tengo que conectarme a mi servidor específico. Es decir, tiene algunas diferencias básicas. Creo que lo más complicado es que el POP3 es más ágil que el IMAP, más fácil de configurar, por lo cual en general para este tipo de servicios se utilizan el POP3. FTP y TFTP. FTP es File Transfer Protocol y TFTP es Trivial File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de texto y protocolo de transferencia de texto trivial. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre qué capa de transporte trabajan. El FTP trabaja sobre el TCP y el TFTP trabaja sobre UDP. Con lo cual, acá voy a poder mandar archivos de texto. Ojo, esto no es multimedia, esto es texto convencional, una planilla de cálculo, pero no voy a poder mandar video, o no está hecho para mandar video. Entonces, los archivos que son grandes y que requieren la seguridad de no perder datos, evidentemente los voy a mandar a través de este porque trabajan con el TCP. Mientras a aquellos archivos que son más cortos y no son tan importantes para transmitir, o si pierdo algo no me preocupa tanto, los voy a transmitir a través de TFTP porque este trabaja en UDP y eso implica que no tienen que conectarse, es más rápido mandar archivos. El FTP es más lento, porque es un protocolo orientado a la conexión y tarda su tiempo en conectarse. El TFTP es más rápido, pero no tenemos la seguridad de que si se pierde algo lo pueda recuperar. Esto cuando estoy trabajando en Internet. Si yo estoy utilizando estos protocolos en una red de área local, lo voy a configurar para usar siempre el TFTP, porque en una red de área local estoy seguro que no voy a perder datos, no es una red, no es Internet. Entonces, yo para hacer una transferencia de archivos de este tipo, habitualmente uno configura la máquina para transmitirlos en TFTP porque es decididamente más rápido. Este trabaja en el puerto 20, manda los datos, y tiene el 21, es el puerto de control
que levanta la conexión entre las dos máquinas al ser orientado a la conexión, y una vez levantada la conexión, manda los datos a través del puerto 20. El otro utiliza el puerto 69, que es un puerto asociado directamente con UDP. Bueno, como reiteramos, el FTP me va a servir para transmitir archivos de tamaño más o menos grandes, donde yo esté seguro de no perder información, y el TFTP me va a servir para mandar archivos más chicos, donde no me preocupe tanto la pérdida, o sobre redes que sean muy seguras, donde yo sé que no voy a perder información. Si ese es el caso, que yo sé que no pierdo información porque es una red diaria local, no tiene sentido el colgarme sobre un TCP porque demora más. Voy a trabajar directamente con el UDP y en ese caso utilizaré el TFTP. Cuando levanto estos servicios, estas cosas son totalmente configurables. SNMP. SNMP, Simple Network Management Protocol. Es el protocolo que se utiliza para el manejo de redes, porque lo que me va a permitir es que cada máquina me envíe las variables que yo le pido que mida. Yo tengo un servidor SNMP y voy a tener un montón de programitas en toda mi red, en los switches, en las máquinas, en todo lugar que yo quiera, que se llaman agentes SNMP. Entonces, cuando yo configure mi red, le voy a decir a cada uno de esos agentes SNMP que me mida determinadas cosas. Por ejemplo, cuántas tramas mandaron, que me mida cuántas tramas de esas que mandaron tuvieron errores, cuántas veces fueron rechazadas sus tramas. Cada una de esas variables llaman trampas. Y hay, no sé, cerca de 300 traps diferentes. Entonces el SNMP me va a servir para mantener el control de mi red. El SNMP trabaja sobre UDP. ¿Por qué? Porque los mensajes que transmite son mensajes muy chicos. Son mensajes de 30 bytes, 35 bytes. Entonces no tiene sentido hacer un TCP con cada uno, que el servidor SNMP haga un enlace con cada uno de los agentes SNMP que yo tengo distribuido por toda mi red. Trabaja sobre UDP, con lo cual no necesariamente me voy a enterar qué pasó en el tráfico. Bueno, no importa, porque el servidor le manda un requerimiento a uno de los agentes SNMP y si la información no lo llegó o no le contestó, se lo puede volver a mandar porque hay un temporizador. Como el manejo de toda esta red de management lo lleva un servidor SNMP y los agentes SNMP son esclavos de este servidor, el servidor puede llevar el control de qué información pidió y le mandaron. Entonces, en cada uno de los agentes SNMP, yo voy a tener una consola de administración y voy a tener agentes SNMP en todos los lugares que yo quiera, en los routers, en los switches, los puedo tener en las máquinas, de hecho, los tengo en las máquinas también. Entonces yo desde acá, voy a interrogar y cada uno de estos agentes SNMP me van a armar una MIB, una base de informaciones de management. Entonces yo lo que voy a pedir es que me bajen esa base, esa MIB, que tiene todos los datos que yo le pedí a ese agente SNMP que me obtenga, de acuerdo a las tramas que pasaron por acá. También se pueden poner agentes SNMP en las máquinas porque me van a permitir que cuando la máquina se inicie, se haga un inventario de la máquina, de lo que tiene adentro en software y hardware, y yo me voy a poder enterar si hay alguien le agregó alguna plaqueta o alguien metió un programa indebido. Entonces, todo este protocolo es un protocolo importante porque sirve para el manejo de redes reales. Todas las redes ATM y parte de las redes MPLS que tenemos en la actualidad utilizan derivados de este protocolo SNMP para manejar
las redes, sobre todo para detectar los errores que tengo y poder cambiar enlaces o poder verificar nodos finales y demás. Telnet, a este ya lo utilizaron, que es para tomar el control de una máquina. El puerto es el puerto 23 y me permite acceder a otra máquina de la red en modo terminal. Si yo desde mi máquina me meto en la otra máquina y la puedo manejar. Usa el puerto 23 y es decididamente inseguro, porque trabaja en texto plano, es decir, acá no tenemos nada cifrado. Entonces yo no voy a poder hacer un telnet a otra máquina de internet porque seguramente va a estar bloqueado. Si yo poder hacer un telnet y tomar el control de una máquina que esté en mi propia red y de la cual yo tenga absoluta seguridad de sus condiciones, bueno, gracias de seguridad, porque está en texto plano. Sirve y es útil cuando uno tiene redes propias y redes de gran extensión. Por ejemplo, si yo tengo una red propia, y cuando hablo de una red propia, hablo que mi red no sale a Internet, que utilizo el protocolo TCP/IP, pero sobre mis propios enlaces, porque tengo enlaces que están comprados o alquilados. Entonces tengo un servidor en Ushuaia que me maneja las cosas de Ushuaia y tengo un cable o un canal dentro de una fibra óptica, de la fibra óptica pública. Yo puedo alquilar un canal o un ancho de banda específico y puedo conectar ese servidor que está en Ushuaia con el servidor mío que está en Buenos Aires. Utilizo el protocolo TCP/IP, tengo mi propia red. Esa red no está conectada con Internet. Bueno, en ese caso sí, ustedes pueden hacer un telnet y modificar algunas de las cosas que tienen en el servidor de Ushuaia. Reitero, esto se utiliza cuando los enlaces son propios, cuando la red no está conectada a Internet, y con lo cual no tengo problemas de ataques externos. En ese caso se usa mucho Telnet, hay muchas redes en la Argentina que trabajan de esta forma, pero reitero, es sumamente complicado hacer un telnet si yo estoy conectado a Internet, porque ahí puede pasar casi cualquier cosa. Una cosa que utilizamos mucho es voz sobre IP, voice over IP. Es una numeración, hay unos protocolos que básicamente me van a definir tres tipos de cosas. Me van a definir una PBX, que va a ser una central telefónica, me van a definir un gateway y me van a definir un gatekeeper. El gateway es un enlace con la red telefónica tradicional. Y el gatekeeper, digamos que es la base de datos. Yo voy a utilizar un protocolo, pero yo voy a utilizar una trama, pero para poder conectar esto voy a necesitar una dirección. El gatekeeper, es el que me va a dar la dirección dentro de esa red sobre voz sobre IP. Es todo un tema, pero básicamente trabajo de esta forma. Yo cuando me conecto voz sobre IP en telefonía, lo que estoy haciendo es imitando una red telefónica, que es la PBX, a la cual yo puedo estar conectada, y utilizar la red de Internet para conectarme. Yo tendré que conectarme a un gateway, que va a ser el que me va a traducir la información de la PBX en información digital y binaria, y tendré para direccionar un servidor, que en este caso particular se llama Gatekeeper. Asocienlo esto con el DNS que vimos hace un rato. Es decir, yo para conectarme con alguien necesito una dirección binaria. Esa dirección binaria, en un caso me la daba el DNS, en este caso me la dará el Gatekeeper. Vamos a ver en algún momento, en las próximas clases, bastante más de esto, o cómo se traduce el transmitir información de voz sobre IP, porque tiene sus bemoles, sobre todo por las demoras que puedo llegar a tener en la red. Esto ha sido un vuelo a recontrapájaro de lo que es
las aplicaciones que tenemos en la suite de protocolos TCP/IP. Reitero, hay muchísimas más. Los que mencioné fueron los que uno habitualmente utiliza. No nos metimos en cómo son las tramas ni cómo son los paquetes. No lo justifico en este momento y para este curso, pero la información de esto es variadísima. Si uno necesita información de esto, hay de recontra sobra, y si alguien necesita la información específica, me la pide y se la mando. Lo único que quería era comentar las aplicaciones que teníamos, y de las aplicaciones que teníamos, el uso principal en 45 minutos de clase. Preguntas de esto, porque quería dar una idea de esto, ¿no? Preguntas hasta acá. Por ahora no. Por eso. Yo creo que ya están todos apolillados, ¿eh? Claro, eso de estas redes tienen su ventaja, que uno apaga la cámara y puede dormir con tranquilidad, ¿no es cierto? No los culpo, yo estaría dormido. Vamos a empezar a charlar ahora, es decir, dejamos el tema TCP/IP, dejamos el tema de redes de área local, y vamos a empezar a charlar un poco sobre de redes WAN, es decir, aquellas redes de larga distancia. Las redes WAN han ido evolucionando y han evolucionado mucho. Yo les comenté que la evolución de todo lo que es redes de información se da con la aparición básicamente de dos cosas: la fibra óptica y las PC. Año 80 y pico, 1980 y pico del siglo pasado. Ustedes ni habían nacido, pero bueno, yo sí ya estaba trabajando hace rato. Lo cierto es que hubo una revolución. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga fibra óptica implica que casi no tengo errores. Hablamos de que los cables de cobre tienen un error intrínseco. ¿Por qué? Porque están compuestos por átomos de cobre. Los átomos de cobre tienen una radiación electromagnética alta para mantener la cohesión, y eso me va a generar un ruido intrínseco al cable de cobre. Y el ruido intrínseco es que voy a tener un error promedio, un bit errado cada 10.000 bits transmitidos. Cosa que no sucede con la fibra óptica. La fibra óptica está compuesta no por átomos de cobre, sino en general por átomos de silicio con impurezas. Esos átomos también son átomos y moléculas, y tienen un campo electromagnético que los mantiene unidos, ¿eh? Pero lo cierto es que la tasa de errores de la fibra óptica es un bit errado cada algo elevado a la 12. Entonces no es 10.000, no sé cuántos, eran miles de millones. Es decir, la posibilidad de tener un error en una fibra óptica son muchísimo menores que la de tener un error en una transmisión sobre un cable de cobre. Por lo cual, vamos a ver que los primeros protocolos que se denominan orientados al cobre son protocolos que tienen handshaking, que dialogan entre sí. Son protocolos orientados a la conexión. Se conectan, dialogan, verifican si hay errores, y si hay errores los transmiten. Y cuando aparece la fibra óptica, aparecen protocolos que ya ignoran la existencia de los errores, los dan por no existentes, por lo menos a nivel de la capa de enlace y la capa de red. Lógicamente, estos protocolos corren, o van a correr, en los protocolos modernos, sobre el modelo TCP/IP. Entonces, el que va a llevar el control de la información va a ser el TCP. Es decir, la capa de enlace y la capa de red no se preocupa por las pérdidas de información. El único que se va a ocupar de las pérdidas de información, si éstas existen eventualmente, es un protocolo de la capa de transporte. Como voy a tener muchos menos errores, la capa de transporte va a trabajar muchísimo menos en esto. Esa es la enorme diferencia que tengo entre un tipo y otro de protocolos. Entonces, a ver dónde estamos. Acá.
Entonces, vamos a empezar a ver estos protocolos, en este caso particular, orientados al cobre, que se llaman HDLC, High Data Link Control, que es un protocolo de capa de enlace orientada a la conexión. Y una vez que tuve protocolos de capa de enlace que me podían corregir todos los errores que hubiera en esa capa, apareció un protocolo que ya era de capa de red. Los primeros protocolos eran protocolos de capa de enlace. Reitero, es el HDLC. Una vez que los protocolos de capa de enlace crecieron y se estabilizaron lo suficiente, apareció el primer protocolo de red, que era el X25. Con el HDLC yo puedo conectar nada más que 2 máquinas. Con el X25 puedo conectar N máquinas dentro de una red, siempre utilizando el HDLC, por ejemplo, como protocolo de capa de enlace. Entonces, lo que vimos fue lo siguiente: vimos hasta ahora todos los protocolos que teníamos en las redes de área local, en las LAN, el Ethernet, que derivó en el Fast Ethernet, en el Giga Ethernet, en el 10 Giga Ethernet y lo que sea. El Ethernet que desapareció rápido, el toque ring que llegó hasta por ahí nomás, y que por ahora apareció el 802.11, el Wi-Fi, A, B, G, N, A, C, evolucionó. En este caso, protocolos de red de área local. Los que aparecieron después son los protocolos de área amplia. Y tenemos dos grandes bloques. Estos que están acá son los que denominamos asociados al cobre. Son protocolos que tienen mucha seguridad de detección y corrección de errores. Y después de la detección y corrección de errores, cuando apareció la fibra óptica, apareció un conjunto de protocolos, uno se llama Fran Relay, eso derivó en dos protocolos, el principal es el ATM, y dio lugar a otro protocolo que vamos a ver que se llama MPLS. Estos protocolos ya no son orientados a la conexión, son protocolos que habitualmente lo único que hacen es me facilitan la transmisión de información sobre el cable y tienen alguna forma específica de ruteo. Vamos a ver al final del curso que lo que tenemos en la actualidad es un mix entre estos protocolos y estos protocolos que llaman Metro Ethernet, que es utilizar Ethernet sobre fibra óptica monomodo, que me permite hacer enlaces de 40 kilómetros de distancia. Pero no nos adelantemos. Vamos a empezar, un elefante se lo comienza a comer por la pata. Vamos a empezar a trabajar con los protocolos de su origen y los protocolos orientados al cobre para poder ir evolucionando. ¿Qué es lo que se usa en la actualidad? Y en la actualidad se utiliza mucho este protocolo, el X25, es un protocolo que está muy consolidado, un protocolo cuya última versión la tiene todo el mundo, es un protocolo que sirve para transmitir datos, no multimedia, pero para transmitir datos es absolutamente seguro. Toda nuestra red de energía del país, el control de esa red está hecho en este protocolo X25. Bueno, y lo que sucede en este momento es un poco ATM y bastante más Ethernet con MPLS. Pero estos protocolos siguen existiendo. Por eso vamos a charlar un rato del tema. El primero que apareció es el BSC, Binary Synchronous Communication, comunicación síncrona binaria. Este protocolo lo crearon allá por, qué sé yo, hace unos 50 años atrás, en la Universidad de Hawái, para armar la conexión entre las computadoras de su universidad. Porque en Hawái tiene islas y parecen las regionales de la tecnológica. Si lo que querían hacer era conectar las computadoras de las diferentes regionales que tenía la Universidad de Hawái. Y para eso desarrollaron un protocolo de comunicaciones, primer protocolo de comunicaciones que existió. ¿Cuál es el problema de este? A esto se lo denomina protocolo orientado al carácter. Yo tengo una trama de datos que se mandan byte a byte,
pero los datos y las señales de control están en la misma trama. Es decir, primero voy a tener señales de sincronismo, voy a poner una señal que comienza STX, que significa comienzo de texto, voy a mandar los textos y voy a mandar otra señal de control que se llama fin de texto. Y después un detector de errores. ¿Cuál es el problema de esto? Que estas son palabras, son caracteres. En esa época había muchos tamaños de caracteres, porque estaba el código Baudot, estaba el código ASCII, estaba el código ABCDC. Entonces yo tenía que definir qué es lo que estaba transmitiendo, cómo lo estaba transmitiendo. Si yo, por ejemplo, mandaba la palabra fin de texto acá en el medio de los datos, la máquina me lo podía tomar como que terminaba la transmisión, y como después no venía el detector de errores, me eliminaba la trama, pero ya establece las reglas básicas para transmitir información. Va a transmitir información entre dos máquinas, ya podía conectar, ya tenía un temporizador, significa que cuando mandaba la trama tenía que esperar un determinado momento hasta recibir la respuesta. Si yo no recibía la respuesta, es decir, la respuesta era que la trama había llegado correctamente, enviaba nuevamente la trama y le iba a enviar tantas veces fuera necesario hasta que la máquina con la cual yo me conectaba me dijera que le había llegado bien. Acá trabajamos básicamente con mainframes, con máquinas grandes, y utilizando protocolos que son maestro-esclavo. Tengo una máquina que es el maestro, que es el que dirige la conversación. Y tengo una máquina que es la esclava, que es la que recibe la información y me contesta a mi pedido. Reitero que el grave problema que tiene este protocolo, que es orientado al carácter, significa que, las señales de control son caracteres que van dentro de la trama y no van en un lugar específico. Pues nosotros también vimos señales de control, por ejemplo, en Ethernet, pero en esos protocolos, dentro de los encabezados, cada bloque de información ocupaba siempre el mismo lugar. Eran de tamaño fijo. En este caso, la información de control puede ir en cualquier lado de la trama, con lo cual se hacía problemático, y sobre todo reitero que no necesariamente todos los tamaños de palabra eran iguales. Por otra parte, estamos en la época anteriores al modelo OSI, con lo cual los sistemas eran propietarios, y yo utilizaba este protocolo para comunicarme con otra máquina de la misma marca, del mismo modelo, y que estaba configurada exactamente para recibir esa información. Era un modelo totalmente propietario, y cuando yo compraba las máquinas, compraba la conexión, compraba el protocolo, me lo hacían andar y funcionaba. El problema fue que esto fue evolucionando, y fue evolucionando, como dijimos, cuando apareció en algún determinado momento un sistema abierto. Y un sistema abierto es un sistema que me debería permitir que cualquier máquina se conecte con cualquier máquina si yo estoy utilizando un sistema que está normalizado. Y el HDLC, High Data Link Control, es el primer protocolo que cumple con esa función. Y este es un protocolo que voy a denominar orientado al bit. ¿Por qué? Porque tiene lugares fijos. Voy a tener señales de sincronismo, que acá llamo flags, que están ubicados al comienzo y al final. Y en binario, las dos van a valer 7E. En hexadecimal, 7E. Es 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Voy a tener 8 bits para la dirección de la máquina, capa de enlace, con lo cual yo voy a dirigirme a una máquina. Tener 8 bits significa que yo podría tirar 255 cables. Es excesivamente optimista, pero básicamente cuando yo me conecte mi máquina con el servidor utilizando este protocolo como capa de enlace, voy a utilizar los números que utilizan, son 3 y 7. Pero lo que me preocupa es que tengo 8 bits, y en esos 8 bits siempre voy a poner la dirección. Y voy a tener 8 o 16 bits, primero veamos con 8 bits, un bloque que voy a denominar de control. ¿Por qué?
Porque en este protocolo voy a definir 3 tipos de tramas. Tramas de información, tramas de supervisión y tramas no numeradas. Las diferencias van a ser cómo comienzan. Entonces, la trama de control va a empezar con un 0, la trama de supervisión con un 1, 0 y la trama no numerada con 1, 1. Y acá empezamos a ver los números de secuencia. ¿Qué son los números de secuencia? Ya los vimos o charlamos del tema cuando hablamos de el protocolo TCP. Yo acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener 2 máquinas que se conectan. Y reiteramos, por ahora estamos charlando de capa de enlace, así que voy a conectar 2 máquinas. Voy a conectar una máquina A y una máquina B. Y voy a tener 2 números de secuencia. 1, las tramas que envío, y 2, las tramas que espero recibir. Es exactamente igual que cuando vimos en el TCP. En el TCP yo le digo, te envío la trama 1, o la trama 2, o la trama 3, y espero recibir la trama tal número de voz. Si pongamos, yo acá le mando desde A a B 3 tramas. La trama 0, la trama 1 y la trama 2. Entonces voy a mandar en 3 bloques las 3 tramas. Le voy a decir, esta es la trama 0 y espero recibir tu trama 0, porque este no mandó ninguna. Te mando la 1 y espero recibir la 0. Te mando la 2 y espero recibir la 0. Y cuando este me conteste, me mandará, por ejemplo, la trama 0 y me va a decir, espero recibir la trama 3. Y me mandará la trama 1 y dice, espero recibir la trama 3. Manda la trama 2 y espero recibir la trama 3. Y si este le contesta, le va a decir, te mando la trama 3 y espero recibir la trama 3 tuya. Entonces, ahí lo que tengo son 2 contadores y que están definidos en eso que vimos recién. Voy a tener en cada trama de información que mande un número de secuencia de envío y un número de secuencia de recepción. Acá voy a decir qué trama estoy enviando y acá voy a poner qué trama espero recibir. Cuando se hace la configuración de este protocolo, en la configuración yo voy a decir cuántas tramas voy a mandar antes que vos me tengas que decir cuántas recibiste. Por ejemplo, yo voy a decir, voy a hacer una ventana de 3, que es lo que yo acabo de hacer recién en la pizarra. Cada vez que yo mande 3 tramas, vos me vas a tener que contestar si las recibiste o no las recibiste. Y vas a tener que esperar que hayas transmitido esa información para vos poder mandarme la tuya. Entonces voy a tener un handshake, voy a tener un diálogo. Yo te voy a ir diciendo las tramas que estoy mandando y vos me vas a ir diciendo las tramas que recibiste, que esperás recibir. Y cuando me puede pasar lo siguiente, que yo mande mis 3 tramas y que vos no tengas nada que enviarme. Entonces, en ese caso, vamos a tener lo siguiente. Yo configuro, te mando 3 tramas y a las 3 tramas vos me tenés que decir si se recibieron bien o no se recibieron bien. Entonces yo lo que voy a recibir de la otra, de la máquina B, es una trama de supervisión que me va a decir, espero recibir la trama de 2 y el receptor está preparado. Es decir, espero recibir la trama 3 tuya, porque hasta la 2 la recibí bien, y estoy preparado para seguir recibiendo información. Si yo, por ejemplo, esta trama se hubiera equivocado, estuviera mal o no hubiera llegado, este me diría,
espero recibir la trama 1 y mi receptor está preparado. Y en este caso, este tendría que mandar la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque este protocolo trabaja de a 3 tramas, trabaja a esto, lo voy a llamar una ventana. Yo voy a abrir una determinada cantidad de información que es la que necesito transmitir de un sistema a otro. ¿Está claro el tema o lo compliqué? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Las ventanas dependen, de qué dependen? ¿Hay un estándar o cada aplicación? Las ventanas se configuran y van a depender de la cantidad de ruido que vos tengas en tu sistema. Si vos tenés mucho error, vas a hacer ventanas pequeñas. La ventana por default, en la época que se creó este protocolo, eran 2 tramas. Yo te mandaba 2 tramas y vos tenías que decir si la había recibido bien. 2 tramas y la otra me tenía que mandar información o decirme que lo había recibido bien. En la actualidad, acá fíjense que dice que puede ser 8 o 16 bits. Si son 16 bits, yo acá en lugar de tener 3 bits para números, 0, es decir, que voy a tener 0 a 7, puedo tener 7 bits, con lo cual puedo mandar hasta 128 tramas antes que el otro tenga la obligación de contestarme. Pero ese lo voy a hacer sobre una línea de comunicaciones que sea muy segura. Por ejemplo, fibra óptica. Este protocolo ha ido variando, pero la idea básica sigue existiendo. Yo voy a definir una ventana, que es la cantidad de información que te voy a mandar antes de que vos te veas obligado a decirme qué información llegó bien. ¿Para qué? Para que yo te la pueda retransmitir la información. ¿Por qué? Porque estos sistemas trabajan con buffers. Yo acá voy a tener asociados, en las 2 máquinas, voy a tener asociados unos buffers, unas memorias. Yo voy a tener la trama 1, la trama 0, la trama 1, la trama 2, la trama 3, y acá voy a tener otro buffer asociado con la otra máquina. Yo voy a mandar la trama 0, 1 y 2. Si este me dice que espera recibir la trama 1, significa que la trama 0 llegó bien. Listo. A esta la elimino y subo la pila. Le mando la 1, la 2 y la 3. Si este me dice que espera recibir la 4, significa que estas 3 llegaron bien y las puedo eliminar. Pero no voy a eliminar la información del buffer hasta que no reciba el reconocimiento de la otra máquina que le llegó bien. Entonces, estos protocolos están asociados con buffer de memoria. Es lo mismo que sucede en el TCP. El TCP es un protocolo que, en definitiva, filosóficamente, en gran medida, está asociado con esto o está generado a través de este. ¿Por qué? Porque el TCP va almacenando la información hasta que la tiene completa y se la entrega a la aplicación. La aplicación no sabe cómo recibió la información, de eso se preocupa el TCP. En esto pasa exactamente lo mismo. Yo voy almacenando las informaciones, voy desagotando la pila que quedan por llegada sin errores, y en el otro lado voy almacenándolas hasta que tengo la información completa. Entonces, voy a tener 3 tramas, 3 tipos de tramas. A la información, las informaciones son así. Comienzan con un 0, voy a tener un número de secuencia de la trama que envío y un número de secuencia de la trama que espero recibir. Y voy a tener acá un bit PF, que se denomina bit de pooling, porque si yo te digo, tengo una ventana de 4, tengo que mandar 4 tramas, pero en realidad no tengo 4 tramas para mandar, tengo 3. Entonces, mando 3 tramas y pongo este bit en 1, el bit de pooling. Ese bit obliga al receptor a enviarme una trama de supervisión que me diga cómo está la máquina. Vamos a ver que los códigos de supervisión son receptor preparado, receptor no preparado o errores. Y me va a tener que decir el estado de la máquina al cual yo le exigí esto, me va a decir cuál es la trama que espera recibir, con lo cual el resto de las tramas
no tiene errores, y me va a poner este bit también en 1, diciéndome es una contestación al bit anterior. ¿Está hasta ahí? Y voy a tener tramas que denomino no numeradas. ¿Por qué? Porque no tienen estos secuenciadores. Y que me van a servir para un par de cosas. Me van a servir básicamente para establecer el enlace. Cuando yo establezca el enlace entre dos máquinas, lo voy a desarrollar con tramas no numeradas, que van a ver, vamos a hablar, significan determinadas cosas, entren en tal modo, salga de tal modo, o demás. Y que me van a servir a posteriori para mandar información en los protocolos actuales. ¿Por qué? Porque los protocolos actuales, como el PPP, protocolo que utilizamos permanentemente, Point-to-Point Protocol, esto no es necesario y yo puedo mandar todos los datos en forma no numerada, con lo cual la máquina se evita el tener que tener contadores. En este caso particular, el HDLC básico, estas tramas no numeradas me van a servir para levantar el enlace y dar las condiciones de trabajo del enlace y después bajarlo. A ver. Las flags, estos valores de estos de acá, son las señales de sincronismo. Esas señales de sincronismo son las señales que me permiten sincronizar los bits de datos. Entonces, voy a tener una señal de sincronismo al inicio de la conexión y otra señal de sincronismo al finalizar la conexión, para que la máquina que está recibiendo pueda verificar que sus sincronismos no han variado. El problema está en que ese 011110, ¿qué pasa si yo mando una palabra de estas como una palabra de datos? Y la máquina puede entender que es señal de sincronismo y ya terminó la trama. Por lo cual hay una especie de trabajo con esto. Cuando se recibe esto, después de 5 unos seguidos se pone un 0, se verifica, se rechaza. Sepan de que hay un mecanismo que trata de evitar que yo utilice cualquier bit del campo de datos, cualquier información del campo de datos, como si fuera un bloque de finalización de la trama. En esta otra imagen lo que tenemos, como vimos antes, las tramas de información y las tramas de supervisión. Acá es las posibilidades: receptor preparado, receptor no preparado, rechazo, rechazo selectivo. Este protocolo viejo estaba orientado a máquinas maestro-esclavo. Tenía una máquina que era maestra, que habitualmente era de gran potencia informática, y una máquina esclava que habitualmente tenía mucho menos potencia, porque generalmente era una máquina de data entry, una máquina donde tenía alguien cargando datos, o una máquina donde estaba asociada con una impresora, por la cual se corría el riesgo de que la máquina maestra sature con información a la máquina esclava. Para eso existía el receptor no preparado. Si yo estaba trabajando con algo y la máquina maestra me quería mandar mucha información que yo no podía precisar, no podía manejar, mandaba una señal de supervisión con un RNR, y la máquina maestra tenía que esperar hasta que yo le mande un RR, receptor preparado, para seguir mandándome información. Reitero, esto de la época en que las máquinas tenían una enorme diferencia en potencia de cálculo entre la máquina maestra y la máquina esclava. En la actualidad, todas las máquinas tienen más o menos la misma potencia, todas las que conocemos nosotros en las redes distribuidas, así que en general estas señales no se utilizan, pero estaban preparadas para eso, para decirle a la máquina maestra: te puedo recibir más información o no te puedo recibir más información. Y admitían dos tipos de rechazos:
rechazo o rechazo selectivo. El rechazo selectivo es la que me determina que hay un error en una trama. Cuando yo mandaba una señal de rechazo, rechazaba toda la ventana, rechazaba todas las tramas que me habían mandado mal. Por lo cual me tenían que mandar una nueva ventana con la cantidad de tramas que yo que hayamos hecho en la configuración. Mientras que el rechazo selectivo, yo no rechazaba toda la ventana, sino que rechazaba nada más que la trama que estaba equivocada. Por supuesto, la diferencia, ¿y por qué no usas este? Porque estas cosas se pagaban. Cuando ustedes compraban una conexión de este tipo, tenían que comprar o el rechazo convencional, que era más barato, o el rechazo selectivo, que era más caro, pero me aumentaba el ancho de banda. Si yo estoy trabajando con ancho de banda muy bajos, y en esta época podía trabajar con ancho de banda de 240 bits por segundo, una cosa por el estilo, el rechazo selectivo era importante porque me permitía aprovechar mucho más el ancho de banda. En la actualidad, el rechazo selectivo no se utiliza y se utiliza el rechazo simple. Pero esto se sigue utilizando en aquellos protocolos de este tipo que siguen orientados a la conexión. Y voy a tener señales no numeradas, órdenes no numeradas. ¿Qué significan? ¿Cómo establecía yo la conexión? Y había varios. El modo normal era el modo maestro-esclavo. Una máquina podía mandar información y la otra no podía hacer nada hasta que no recibiera la orden. Ese es el modo normal de trabajo de este protocolo. El modo que se utiliza ahora en la evolución de estos protocolos se llama SAPME, se llama sincrono balanceado. Las dos máquinas pueden ser maestro o esclavo. Cuando una transmite se pone en maestro, el que recibe información se pone en esclavo. Cuando esa máquina que era esclavo necesita transmitir información, se pone en maestro y le transmite información a la otra que se pone en esclavo. Es decir, estamos en una red de las que conocemos ahora, donde todas las máquinas pueden transmitir o recibir información. Reitero, originalmente se denominaban modo normal, una era maestro y otra era esclavo. En la actualidad utilizamos ensamble, que es SAB, que es la máquina puede ser maestra esclavo de acuerdo a lo que está haciendo. Y SABME, modo extendido, es cuando, como dijimos, acá en lugar de tener 8 bits tengo 16 y las ventanas en lugar de ser de 0 a 7 son de 0 a 128. Con el modo SAM no puedo tener ventanas de más de 8 tramas. Con el modo SAMME puedo tener ventanas de hasta 128 tramas. La forma actual de trabajar es el modo SAMME. ¿Ok? Bueno, también tengo que restablecer la conexión, rechazar la trama, desconectarlas y confirmaciones, porque yo inicio una conexión y la otra máquina me tiene que mandar una confirmación no numerada, que significa recibir la trama, o rechazo las órdenes, rechazo la trama, me desconecto, qué sé yo. Las tramas no numeradas me van a servir para eso, para establecer la conexión. Y en la actualidad me van a servir para mandar datos que no modifiquen estos contadores que sí tenemos en las tramas de información. En los protocolos modernos voy a decir que las tramas que llego son no numeradas y acá en la información enviaré datagramas y que se encargue de hacer el control de la transmisión de la información, se encargue el TCP. Pero el modelo original me permitía hacer protocolos orientados específicamente a la conexión. La evolución de esto va a ser que el control de las tramas enviadas los va a hacer un protocolo de orden superior como el TCP. Bueno, acá está el bit de pool, lo que vemos antes. Estas son todas las órdenes posibles y la codificación. Esto lo pongo para que tengan idea de cómo era, no se vayan a preocupar. Pero estas son todas las tramas que teníamos, la trama de información, la trama de supervisión y las diferentes formas de
trama no numerada. De hecho, es difícil conseguir en este momento información de estos protocolos, pese a que todavía se usan, en algunos casos están tan ocultos dentro de la pila que a veces es difícil conseguir información. Bueno, esta es la forma, como os había dicho, de conectarse. Yo mando una trama y digo, me quiero conectar en la forma asíncrono balanceada extendida. Este me contesta, ok, me conecto y vamos a empezar a conectarnos una vez que los dos estemos de acuerdo. Y yo mando tramas de información y me mandan tramas de respuesta, mando una ventana, me dicen cómo son, qué espero recibir. Así voy a tener una conexión completa entre uno y otro. ¿Qué hace? HDLC realiza control de errores porque tiene un campo detector de errores y hace control de flujo porque tiene tramas como RR y R que me permiten manejar el flujo de información. Entonces, los protocolos que vimos hasta ahora de capa de enlace, como el Ethernet, hacían control de errores porque tenían un bloque detector de errores, pero no hacían control de flujo porque no había diálogo entre ellos. En este caso y este protocolo puede hacer control de errores y control de flujo, con lo cual el resultado final de todo esto es tener un enlace limpio. Es decir, yo puedo tener errores en el enlace, pero como los errores los va a corregir la capa de enlace, para la capa de red aparece como que el enlace de comunicaciones no tiene errores. ¿Cómo lo pago? Con tiempo, porque tengo que retransmitir todas las tramas cerradas. Sí, pero me elimina la necesidad de corregir errores en capas superiores del modelo. Esto, cuando se diseñó para que los errores se corrigieran por hardware. Las capas de enlace y físicas eran hardware puro, porque el procesamiento de información era caro, entonces era más barato diseñar una plaqueta que me corrigiera los errores que tener más memoria para que una aplicación los corrija. Estos primeros protocolos trabajaban con plaquetas y físicamente por hardware podía hacer este tipo de cosas, control de errores y control de flujo. El HDLC así puro no existe virtualmente. Sí existen lo que llamamos subprotocolos, que son protocolos que tienen la misma forma genérica del HDLC, porque es muy importante. La forma del HDLC es una forma que me permite sincronismos, que me permite detección de errores, que me permite si necesito diálogos. Entonces, tiene una trama exitosa. De hecho, tiene la misma forma o la forma básica que tienen los protocolos posteriores, porque son orientados al bit. Es decir, tengo lugares físicos dentro de la trama para órdenes específicas. Tengo un campo de sincronismo, tengo un campo de direcciones, tengo un campo de control, tengo un campo de datos, tengo un campo de detector de errores y tengo otro campo de sincronismo. Cada cosa lleva un bloque de información. Y todos los protocolos que vinieron después de esto utilizan esa forma genérica. Tenemos algunos subprotocolos, el SDLC, que es un protocolo básico de IBM, ya no se usa. Tenemos el LabB, que ese protocolo es un HDLC disminuido, que solamente va a utilizar parte de las órdenes del HDLC, pero que es el que sirve de capa de enlace para ese otro protocolo de redes que dijimos que se llamaba X25. Tenemos un protocolo que es usado, el LabD, que es el protocolo HDLC asociado con centrales telefónicas. A las centrales telefónicas las puedo manejar de varias formas diferentes. Voy a necesitar un protocolo de enlace que las maneje. Bueno, el LabD es el protocolo HDLC preparado para llevar el control de señales telefónicas digitales. Otro subprotocolo de este es el LabF.
que es un protocolo que vamos a ver también la clase que viene, que es preparado, es el HDLC preparado para transmitir sobre fibra óptica y con mucho menos errores, pero utiliza la forma básica del HDLC, pero optimiza algunos de sus campos para poder transmitir sobre fibra óptica. El LAP-M, que es el que usaban en los modems, tampoco existe. El LLC, protocolo que vimos cuando vimos Ethernet, porque el LLC es el IEEE 802.2, que es un subprotocolo del HDLC, porque también, como el HDLC, va a tener campos de direcciones, campos de control y campos de datos. Y otro protocolo que sí se usa mucho en la actualidad, que es el PPP, Point-to-Point Protocol, que es un protocolo que me va a permitir armar seguridad. Es un protocolo que tiene la misma forma básica del HDLC, pero utiliza tramas no numeradas en lugar de utilizar tramas numeradas para mandar información, porque yo sé que tengo internet y sé que el que se va a preocupar por corregir los errores es el TCP. El único que vamos a hablar de estos, vamos a ver algunos de estos más a fondo, pero el LAB-B es el que se define como parte de la norma X25, que es, como dijimos, el X25 es un protocolo de capa de red, el primer protocolo de capa de red exitoso, mientras que este es un protocolo de capa de enlace. Cuando se diseñó el X25, se dijo, bueno, yo no necesito el HDLC completo, yo lo que necesito es algunas cosas del HDLC y ese conjunto de cosas lo voy a denominar LAB-B. Y el LAB-B lo que tiene son muchas menos órdenes, la trama de información es la misma, número de transmisión empieza con un 0, número de trama transmitida, el bit de pooling y número de trama que voy a recibir. Las tramas de supervisión son 3, no 4, porque no tengo rechazos selectivos, tengo el rechazo simple. Y de las tramas no numeradas, tengo muchas menos, porque la única forma que se va a conectar es de forma asíncrono balanceado. Es decir, no tengo una máquina maestra y otra máquina esclava, sino que todas las máquinas pueden trabajar o como maestras o como esclavas, de acuerdo a lo que están transmitiendo. Tiene solo parte de todo lo que vimos en el HDLC, pero tiene la parte que realmente necesitamos. Cómo, en qué modo entro, cómo me desconecto, los acuses de recibo y acuses de rechazo de trama. Trabaja igual que el HDLC, pero con menor cantidad de instrucciones, ocupa menos espacios y utiliza las instrucciones que son específicas para la transmisión de X25. El LAB-D, el que yo les comenté que voy a utilizar para conectar centrales telefónicas, tiene una forma de este tipo, donde las direcciones van a estar asociadas con algo que llamamos SAPI, que son básicamente los números telefónicos que yo quiero conectar. Entonces, voy a tener SAPI y TI, por ahora entiendan, aceptemos que son los dos números, las dos partes de un número telefónico, que me van a establecer un enlace entre esos dos puntos. Y los sistemas de control, que acá no se los puse para evitar abundancia, son señales de control que se utilizan en señales telefónicas, es decir, señales de bucle y demás, que es trabajo específico de la gente que trabaja en eso. Pero fíjense que la forma es similar al HDLC. Comienzo y termino con una señal de sincronismo, tengo un campo de direcciones, que en este caso es 2 bytes, tengo un campo de control de 1 o 2 bytes, un campo donde voy a transmitir la información, un CRC, un código detector de errores y otra señal de sincronismo. Esto lo que va a hacer es levantar una línea, va a conectar una línea y después sobre la línea va a transmitir la información digitalizada. Entonces esto me va a servir para conectar dos centrales telefónicas que sean digitales. Voy a poder conectarme como me conectaba con el HDLC en una forma eventualmente parecida al SAPME, y una vez que tenga eso voy a mandar tramas de información. ¿Qué son las tramas? Y es la voz digitalizada. El LAB-F, que lo vamos a ver la clase que viene un poco más en profundidad,
tiene lo mismo. Comienzo y termino con flag, tengo una central, pero nada más que ahora el campo de direcciones y control lo tengo todo en un solo bloque, porque ya no tengo casi señales de control, porque las señales de control, al correr sobre fibra óptica, virtualmente desaparecen, y vamos a ver que las únicas señales de control son estos 4 bits de acá, y que me van a servir para tratar de evitar las congestiones en las redes, me van a permitir dar ancho a demanda. Hasta ahora, los protocolos anteriores de este tipo tenían anchos de banda fijos, porque todos trabajaban con con el mismo tipo de datos, texto. En este caso, este protocolo ya me va a permitir mandar texto y voz sobre el mismo enlace. Como son aplicaciones diferentes con objetivos diferentes, tanto el texto como la voz van a necesitar anchos de banda diferentes. Y este Fran Relay me va a permitir ese manejo de ancho de banda de uno a otro utilizando el mismo enlace físico. Este es el LLC, tiene el que vimos que encapsulaba los datos cuando teníamos el 802.3. Esta es la trama de Ethernet, la IEEE 802.3. Acá teníamos el largo, y el campo de datos estaba destinado con punto de acceso de destino, punto de acceso de origen, es decir, estas son direcciones, y un campo de control. Y después el campo de datos. Mismo protocolo que los anteriores, asociados con una mecánica ligeramente diferente. Acá tenemos en esta toda la información posible. No nos preocupa tanto en este momento. El que sí me va a interesar es el PPP. ¿Por qué? Porque el PPP es un protocolo que se utiliza mucho para la transmisión de datos en Internet. Voy a tener la misma forma básica, de campo de direcciones, voy a tener campo de sincronismo, un campo de direcciones, un campo de control, y voy a tener a continuación otro campo más que me va a decir qué protocolo estoy empleando en ese momento. Primero, el campo de dirección va a ser siempre 0, porque el protocolo de campo es de capa de enlace y me conecta a 2 máquinas. El campo control va a decir UI, que es información no numerada, es decir, el protocolo transmite información, pero no vamos a tener en cuenta el número de trama que enviamos. Y acá en el campo de protocolos voy a decir qué es lo que estoy haciendo. Si empieza con 0 son datos, es decir, voy a decir que tengo encapsulado acá adentro. Si yo estoy mandando datagramas, voy a tener un hexadecimal 0021 en este campo. Me permite mandar un montón de cosas, la mayoría no se utilizan, pero sí voy a utilizar este para enviar datagramos en el campo de datos. La diferencia es que tengo otros 2 bloques, NSP y el LSP. ¿Qué me van a permitir eso? Eso lo que van a hacer es negociar el tipo de enlace que voy a utilizar y darme algunos parámetros de seguridad. Entonces, el establecimiento es: 2 máquinas se conectan y una de ellas dice negociamos, y lo que se comienza a discutir es la calidad del enlace. Y después que negocio la calidad del enlace, voy a negociar el protocolo que voy a utilizar ese enlace. Es decir, comienzo mediante una trama LSP. ¿Cuál es la trama LSP? Estas. Voy a comenzar diciendo qué tipo de enlace voy a utilizar y con qué seguridad. Voy a utilizar un sistema de autenticación. Una vez que tenga armado el enlace con tramas LSP, es decir, tramas que van a ir acá, y acá voy a poner los datos que requieran estos protocolos, una vez que negocie el enlace básico,
voy a negociar qué es lo que voy a transmitir. Puedo transmitir IPv4, IPv6 u otro con cantidad de cosas. Lo que voy a hacer es negociar básicamente estos dos en la actualidad. El resto no lo manejaremos, excepto que estemos haciendo un enlace entre bridges. Por ahora utilizaremos estos dos. Es decir, con estos voy a establecer la conexión. Y una vez que establecí la conexión, voy a negociar los parámetros de transmisión de los protocolos. Una vez que terminé la negociación, empiezo a mandar datos. Y los mando de a uno sin modificar ningún tipo de contador.